Buenos días. Quiero iniciar esta clase con una pequeña cita de la novela Moby Dick. No hay desvarío de las bestias de la tierra que no sea infinitamente superado por la locura de un hombre. ¿Por qué quería iniciar con esa cita, chicos? Eh, el universo del cuento fantástico, del cuento de terror, incluso el cuento policíaco, siempre tiene de manifiesto uno de los elementos más fuertes de los que se ha hablado en la historia, no solo en la literatura, sino en la filosofía, en la psicología, y es el tema de la locura. ¿Cómo podemos percibir o entender esa locura? Esa locura en el cuento policíaco y en el cuento de terror la entendemos o la vemos reflejada en el antagonista. El antagonista es una persona que actúa por diferentes medios, tipos o razones. Pero una de ellas, y las que todo el mundo cree que es la más específica, es la locura. ¿Cómo desarrolla esa locura? ¿Por qué lo menciono? Porque ya vamos a entrar a hacer ese cuento, ¿sí? Entonces yo quiero que tengan claro esa distinción entre antagonista y protagonista. ¿Es necesario que existan? Sí. Digamos que hay cuentos en donde el mismo protagonista es su propio antagonista, digamos que entra en un estado de locura en la que él mismo también se produce daño o altera la realidad de ese mundo. Pero esa relación siempre tiene que estar ahí, sea explícita o implícita. ¿A qué viene eso de implícita o explícita? Hay cuentos que hablan de la naturaleza, de lo fantástico, de lo mítico, y no vemos reflejado un protagonista netamente claro. El protagonista puede ser incluso un pueblo. En el cuento de Gabriel García Márquez, algo va a ocurrir en el pueblo. Es la historia de una mujer que solo se levantó un día y dijo algo va a ocurrir en el pueblo. Todos sus hijos empezaron a decirle a sus amigos que habían escuchado de su madre que pensaba que algo iba a ocurrir en el pueblo. El rumor se esparció tanto que todos terminaron abandonando el pueblo. Y simple y sencillamente, ¿por qué? Porque alguien un día se levantó a decir que algo extraordinario o algo va a ocurrir en el pueblo. ¿Quién era el protagonista y quién era el antagonista en esta historia? El mismo pueblo, el lugar donde todo estaba ocurriendo. ¿Y quiénes propiciaron que todo eso ocurriera? El mismo pueblo. ¿Listo? Entonces quiero que lo tengamos muy presente. Bueno, esta relación protagonista-antagonista eh, eh, se desprende de nuestros tres tipos de cuentos de formas muy diferentes. Yo se los decía. Bueno, si van a escoger cuento policíaco, recuerden que el protagonista siempre tiene que ser, pues obviamente, el detective, y el antagonista siempre tiene que ser aquello que altere la vida del protagonista, que en este caso sería el criminal, aquel que comete el asesinato o que comete un robo. En el cuento de terror también ocurre. No necesariamente tiene que ser un cuento sanguinario de un asesino en serie como Jack el Destripador que va y acaba con todos y un comisario que trata de atraparlo, sino que también está muy relegado a otros papeles. Hace poco tuve que retomar la lectura de Frankenstein para mi proyecto de grado. Y siento que es un momento de también que ustedes escuchen de pronto ese tipo de reflexiones donde hace una crítica. Frankenstein es considerado, por decirlo de alguna forma, muchos lo ven como una novela de terror, pero tiene mucho más peso que solo ser una novela de terror, y es que también posee elementos fantásticos. Pero es una novela que cae en la, digamos, en la crítica social, en la crítica a lo religioso, en la crítica a lo que no se nombra, en la crítica a no aceptar los avances científicos. Digamos que esta historia fue escrita en el 1884, o sea, no se hablaba de nada de tecnología en esa época. Entonces, que apareciera un científico, como lo es Frankenstein, porque recuerden que el libro se llama Frankenstein por Víctor Frankenstein, que es el científico que crea a la bestia o al monstruo, eh, piensa que puede retar a Dios en la medida en que le da vida a un ser que ha sido creado a partir de ciertas partes y ciertos elementos. Mezcla fantasía porque eso es algo que no podemos hacer, son elementos que no ocurrirían en la realidad, como que un rayo le dé vida
a muchas partes de seres humanos interconectadas. Entonces, por eso les digo que tiene elementos fantásticos, pero por su canon entiéndase como, ustedes lo entienden más por las series, ¿no? Canon es que pertenece a ese género y no pertenece a ningún otro, que es el de terror. Frankenstein entonces nos mete en esa historia donde el protagonista y el antagonista son el mismo, es Víctor Frankenstein. ¿Por qué? Porque él es el que crea a la bestia, pero él también empieza a sentirse mal por lo que hizo. Sabe que crear esa bestia fue la que provocó el caos, dañó todo, arruinó todo y se siente mal consigo mismo por ese error. Entonces trata de repararlo, tratando de destruir a la bestia en un momento, pero también no puede hacerlo porque en cierta medida ya se convirtió en el padre de esta bestia, entonces no puede asesinarla, entonces entra en un conflicto en su propia mente de qué debe hacer. Pero lo que yo necesito que vean no es ese conflicto. Ya cuando ustedes lean Frankenstein, que espero sea cuando estén más grandecitos, no es tan mala la esta para su edad, pero pues digamos que tiene mucho lenguaje pesado, no en la medida en que sea como prohibido, sino que sí exige que tengan un nivel más alto de conocimientos de ciertas cosas químicas y físicas y todo eso, que yo sé que muchos de ustedes lo pueden leer y lo van a entender, pero pues por eso digo que está como clasificado, como hace la literatura clasificando todo, a ciertas edades, más o menos desde los 16, 17, yo creo que ustedes lo pueden leer, sería interesante, una sugerencia más que queda en el aire como las muchas que hace la profesora. Pero bueno, el asunto es entender esa diferencia entre el antagonista y el protagonista. Entonces, profe, entonces tú siempre tiene que tener a alguien bueno y a alguien malo. No, a veces una sola persona puede condensar ese bien y ese mal en su misma persona. ¿Listo? Entonces ustedes deciden. Recuerden que este cuento es de carácter libre. Yo no voy a decirles cómo lo tienen, bueno, sí, les digo cómo lo tienen que hacer, pero no me meto en lo que es ya su creación como escritores. ¿Listo? Yo siempre les he dicho, métanse en el chip hoy de que hoy van a escribir un cuento. Hoy son escritores de la talla de Gabriel García Márquez, de Mario Vargas Llosa, de José Asunción Silva. Hoy son escritores, incluso del mismo Stephen King. Y hoy ustedes se van a poner en ese papel. La clase de hoy tiene como fundamento general explicarles el formato que ya se envió a sus respectivas agendas virtuales. Ustedes lo tienen que descargar y empiezan a llenar esos espacios que están ahí. Es un formato muy simple, muy sencillo, pero pues es el formato que a mí me permite calificar esto. No me lo van a enviar el día de hoy, no me lo envíen el día de hoy. Soy muy puntual en eso, porque puede ser que de pronto no lo acaben, no quiero que se estresen, no quiero que se angustien. Tomen su tiempo. Necesito que lo tengan listo para la siguiente clase, que va a ser la clase por Jitsi, como siempre lo hemos hecho, y en la cual vamos a entrar a discutir estos cuentos. Porque es importante que lo tengan, porque digamos que yo la participación la voy a calificar ese día, porque me van a contar lo que hicieron dentro de ese formato y nos van a contar a todos qué hicieron dentro de ese formato. Cuando la clase de Jitsi acabe, lo digo porque pensarán que estoy diciendo que ahorita cuando acabemos, pero no, es para la siguiente clase. Les voy a dar el enlace de la Padlet donde van a subir ese archivo y donde yo lo voy a calificar. Más o menos tienen entre 1 o 2 días para terminar este cuento. ¿Listo? Como yo les he dicho siempre, todo parte del ejemplo. Así que lo más probable es que ese día yo sea la que inicie con una lectura de un cuento mío, porque yo escribo cuentos. Para eso estoy estudiando y a eso me dedico también, que no van a ser cuentos de la talla de grandes escritores, pero que para mí son mis cuentos en mi rol como escritora. Por eso les estoy pidiendo, pónganse en ese rol, métanse en ahí. Hoy la profesora me dijo que tenía que ser un escritor, una escritora, pues me voy a convertir en un escritor o una escritora. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Como la profesora no sabe usar estos medios tecnológicos también, no puedo conectarme en las dos pantallas, me perdonarán, pero yo soy muy arcaica. Voy a girar la cámara.
Yo sé que hay medios para hacerlo interfaz, pero yo no sé. Entonces voy a girar la cámara y les voy a mostrar la pantalla del PC para que ustedes tengan un poquito claro cómo lo vamos a hacer. Listo, me perdonarán, pero los dejo de ver. ¡Ah, nos vemos! Ahí está el lugar de los gatos, ya conocen el lugar de los gatos, mejor dicho, ya conocen mi casa completa, incluso mi habitación. Listo, vamos a entrar a ver esto, necesito que acomodar un poco la cámara. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué encontramos en el formato Word? Que ya les envié por agenda virtual. Encontramos este pequeño formato en Word. No tienen que cambiarle la letra, no tienen que hacer cuadros, no tienen que hacer nada. Simple y sencillamente tienen que cumplir con lo que les pido en cada uno. Título. De un nombre a su cuento, este puede variar de acuerdo con la reescritura del mismo. Recuerden que nosotros vamos a hacer una reescritura. Este es el primer borrador, sí tiene nota, para los que me estarán preguntando. Profe, sí, este tiene nota, pero va a tener una segunda nota cuando ya me lo entreguen terminado. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. De un título, puede ser cualquiera. Profe, no se me ocurrió ningún título, no sé qué, no importa, déjenlo en blanco. Si no se les ocurrió, no fuercen a su mente para que les salga ya, porque puede ser que salga muchísimo más adelante o hasta que terminen el cuento. Pero si ya tienen una idea, pues pueden ir haciéndolo, ¿listo? Intención de mi cuento. La razón o el por qué quise escribir un cuento como este. ¿Por qué lo escogí? O sea, ¿cuál fue? ¿Qué es eso que me gustó? No solo porque la profesora me lo puso como tarea, no, sino si escogí uno de los 3 tipos que tuve, tuvo que ser por alguna razón en especial o en particular. No necesariamente porque la profesora me mandó, aunque yo sé que muchos se sienten obligados a esto, pero pues porque es necesario primero que todo para que ustedes refuercen su proceso de escritura, sino también por el hecho mismo de que quise expresar. Los cuentos o la literatura en sí misma siempre son la expresión de algo que yo siento o que yo pienso. Ejemplo, cuando yo les lea mi cuento, ustedes se van a dar cuenta que mis cuentos a veces son de denuncia hacia ciertos sucesos o acontecimientos que pasan en la realidad de las personas, pero que muy pocas veces se habla de ellos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Tipos de cuento. Escogen uno de esos y lo dejan. Los demás los pueden borrar. Ejemplo, yo por ejemplo diré que voy a escribir cuento policíaco, entonces simple y sencillamente borro los demás. O simple y sencillamente borro el policíaco y dejo el de terror. Bueno, ustedes eligen cuál. Profe, que yo quiero hacer un cuento donde estén todos. Bueno, entonces dejan los 3. Sí se puede. Obviamente el cuento primará. ¿Qué quiere decir que primará? Que primará si es un cuento policíaco, que primará si es un cuento de terror o que primará si es un cuento fantástico, pero obviamente eso no afecta la creación del cuento, pero ustedes escogen. Personajes principales, lo que les decía hace un momento, protagonista y antagonista. Dar detalles claros de la personalidad y las características de cada uno de ellos, además especificar su rol. Características físicas, psicológicas. ¿Listo? Personalidad, es amable, sencillo, le gusta resolver crímenes, es una persona que, no sé, que vivió feliz o en el caso contrario es una persona que sufrió maltrato, como un detalle o un vista a vista de esos personajes, ¿sí? ¿Cómo es mi protagonista y cómo es mi antagonista? Si van a ser un personaje que sea tanto protagonista como antagonista, entonces llenan solo una de las casillas, pero me tienen que especificar que sí lo están haciendo así. Personajes secundarios. Nombrar a aquellos, uy, la profesora se le olvidó la S, pero aquí se la ponemos para que vean que esto es en vivo y directo. Nombrar a aquellos personajes que también estarían dentro del cuento, una explicación mínima de cada uno. Recuerden que los cuentos no manejan muchos personajes. No le metan más de 5 personajes. No lo hagan porque los cuentos no versan sobre tantos personajes. Por eso se llaman cuentos, porque son cortos. Nos cuentan una anécdota corta y sencilla. Entonces no le introduzcan muchos personajes, pero si necesitan personajes, pues aquí es el momento de escribir lo que necesito, no sé, una mucama, que necesito un periodista. Entonces, ¿cómo serían esos personajes? Entonces, el periodista es muy chismoso, entonces le gusta entrometerse en todo, que la mucama entonces no hace aseo, entonces es una esperancita desobligada. Entonces, hay que anotar todo ese tipo de cosas. Y el desarrollo. Entonces aquí es donde yo voy a empezar a escribir. Entonces dice, inicia la escritura de su cuento. Recuerden que es un primer borrador. No
Es preciso que esté terminado, pero sí que tenga una buena extensión. No es que me vayan a escribir 5 renglones, por Dios, no. Por eso les estoy dando tiempo. Se trata más o menos de que hagan unos 2 o 3 párrafos, cada uno de unos 10 u 8 renglones. No es necesario que me hagan más de una hoja. Por mí estaría bien que solo llenaran esta hoja y ya. Por mí estaría bien, pero hay gente que no le fluye tanto la escritura, entonces unos 2 párrafos bien hechos estaría perfecto, pero también hay muchas personas que se extienden mucho, entonces para que lo tengamos claro, ¿sí? Tampoco es que se extiendan 5 hojas, no, yo no les estoy pidiendo eso, yo les estoy pidiendo que escriban a su ritmo y con sus ideas, así que tengan mucho cuidado. Nombre del autor, pues obviamente el nombre de ustedes. Y finalmente el grado al que pertenecen, 7B, C, D o A. ¿Listo? Esto no tiene mayor ciencia. Solamente tienen que trabajar sobre él. Lo guardan y me lo van a subir a la Padlet cuando yo se los pida. Todavía no, por favor, téngalo presente. Volvemos a recorrer la habitación de la profesora. Hola, bellezas. Bueno, eso es toda la clase de hoy. Este video es corto por eso mismo, porque necesito que se metan ya a trabajar en ese cuento, que le pongan todo el corazón, el alma, no porque sea una nota, no pensemos en una nota, pensemos en que la literatura siempre sirve para desahogarnos, para fluir, para expresarme frente a algo, ya sea que una crítica o ante un perdón, ante un pensamiento, ante de pronto lo que está pasando ahorita con el coronavirus, véanlo más como una forma de desahogarse. Para mí la literatura es eso, para mí la literatura es dar respuestas a ciertos pensamientos que el ser humano a veces tiene. Entonces la literatura sirve mucho para eso. Entonces tomen ese tiempo para escribir ese cuento, para escribir esa historia, para elaborarla muy bien. Recuerden lo que les dije y lo vuelvo a repetir porque es que ustedes como que les entra por aquí y les sale por aquí porque les digo, no me envíen páginas todavía y me las envían y me las envían tarde. No lo digo por mí, lo digo por ustedes. Por favor, su horario de clases es hasta las 3 de la tarde. Yo sé que de pronto el tiempo no les alcanza y cojan un poquito de la tarde y yo perfecto, no tengo ningún problema. Pero a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, no se hagan ese daño ustedes mismos. No se lo hagan, por favor. Repartan tiempo, yo les doy tiempo, yo nunca les exigí a ustedes que me tienen que entregar para allá, no les estoy dando tiempo. Sí, está bien, para algunos va a ser de hoy a mañana, eso es claro porque tengo un bloque con un grupo, pero para otros van a tener 2 o por lo menos 3 días incluso para que me lo entreguen. Entonces ténganlo presente que no me lo tienen que entregar terminado, no me lo tienen que entregar ya, sino hasta que nos veamos en la clase por Jitsi. ¿Listo? Entonces tengan eso presente, chicos. Por favor, no se trasnochen o no se extiendan por la noche a hacer sus cosas. Profe, se lo quiero enviar a las 10 de la noche, por mí no hay problema, pero es que me preocupan son ustedes, ¿sí? Porque yo lo puedo revisar, o sea, yo no tengo problema, yo estoy acostumbrada a ese tipo de horarios, pero ustedes no, y más en estos momentos, ¿listo? Entonces, cuídense mucho, diviértanse con esta escritura, no la vean como una obligación o como una imposición, sino como un ejercicio para ustedes, ¿listo? Diviértanse mucho, recuerden que los quiero y nada, cuídense mucho. Pónganse a trabajar ya en ese cuento. Chao, los quiero. Saludos a todos sus familiares.